Nipro te cuida. Nipro, calidad japonesa. Buenas tardes, soy el doctor Daniel Domínguez, el jefe de la unidad por la tarde de hemodiálisis del Seguro Social, y hoy vamos a hablar de los cuidados de la fístula arteriovenosa. Como sabemos, la fístula arteriovenosa o en general los accesos vasculares para el paciente en diálisis es uno de los pilares y es una de las cosas más valiosas que tiene el paciente. Los accesos vasculares, como su nombre lo dice, nos permite acceder a ese torrente sanguíneo, el cual vamos a depurar y a extraer líquido durante el proceso hemodialítico. Específicamente hoy vamos a hablar de la fístula arteriovenosa. Una población de alrededor del 65 al 70% de nuestros pacientes cuenta con una fístula arteriovenosa, pero hay dos tipos de fístulas. Las nativas, que es cuando el cirujano vascular une una vena con una arteria, y hay protésicas, a lo que todo el mundo le llama prótesis vasculares. También es una especie de fístula, lo que con un dispositivo ajeno al cuerpo, y por eso le llamamos protésico. Estos accesos realmente son los más ideales en el proceso hemodialítico. Lastimosamente no todos los pacientes son candidatos a tenerlo. Tenemos pacientes, por ejemplo, que tienen una insuficiencia cardíaca marcada y por ende este acceso le aumentaría el gasto cardíaco y no tiene indicación, sobre todo los pacientes muy añosos. Tenemos algunos otros pacientes que realmente ya tienen agotamiento de su vasculatura y por ende no cumplen con una vasculatura apta para realizarse una fístula arteriovenosa. Pero el paciente que cuenta con ella tiene algo muy valioso y por lo cual debe de velar, cumplir con los cuidados. Entonces, ¿qué cuidados podemos tener? Podríamos dividirlo en tres etapas. Etapa previa a la confección. Desde ahí deben de venir los cuidados previo a la confección. En el lugar que el cirujano vascular seleccione para la confección de la fístula, ya sea en su miembro superior izquierdo, en su miembro superior derecho, ya sea radial o braquial, el paciente debe de evitar en ese lado tomarse la presión arterial y que le hagan venopunturas para cuidar con antelación la vasculatura. También ese paciente debe de preparar su brazo con ejercicios isométricos, las pelotitas que a veces vemos a nuestros compañeros o incluso al mismo paciente haciendo un ejercicio isométrico, donde ejercitamos la vasculatura y la vamos preparando para ese proceso de la cirugía. Y después tenemos los cuidados ya en la parte quirúrgica y posquirúrgica inmediata. Ahí, bueno, ver que no se tense mucho el vendaje para evitar colapsar esos vasos, estar velando por el aseo de la herida quirúrgica hasta la extracción de los puntos. Casi siempre se deja un cabestrillo para evitar la extensión completa y por ende una dehiscencia de los puntos. Y todos esos puntos son vitales y claves desde el inicio, en la etapa intraoperatoria y postoperatoria, y después ya en los cuidados durante la maduración. Durante la maduración debemos evitar tomar la tensión arterial de ese lado. No es frecuente, pero que el paciente debe hablar: aquí tengo mi fístula, porque a veces todavía no es visible o no tiene un trill tan fuerte, y el paciente debe decir, siempre advertir al personal de salud que en ese brazo tiene su fístula y que por ende no se debe tomar la presión ahí ni hacer venopunturas, ya sea para tomar muestras de exámenes. Entonces, ya después, la etapa de maduración es una etapa que puede variar según el paciente y según la calidad de la fístula. Lógicamente, hay pacientes que logran esa maduración antes del periodo establecido, que son las 12 semanas o aproximadamente los 3 meses. Y hay un grupo de pacientes que demora un poco más, pero como promedio son 12 semanas. Las protésicas se pueden puncionar antes, un periodo de 15, 18 días. Y lo importante es tener la opinión, ya sea de cirujano vascular, o en este caso nosotros que realizamos ultrasonido Doppler de la fístula para definir los sitios de punción, de la primera punción sobre todo, con el personal que nosotros consideramos que está más calificado y que tengamos el acuerdo de hacer la punción y que está apta a la fístula para evitar complicaciones como infiltraciones, hematomas que surgen posterior a las infiltraciones, trombosis. Y otros cuidados ya de la fístula en el hogar sería evitar hacer ejercicios muy violentos con el brazo de la fístula, porque es una vena que realmente tiene un alto flujo. Está arterializada, pasa el flujo de una arteria y un estallamiento o alguna problemática podría incluso incurrir en la pérdida de la vida del paciente. Entonces es algo que se debe manejar, aparte de lo valioso que es.
Otra observación es que el paciente no debe dormir de ese lado de la fístula. Importante porque aumenta la presión venosa y por ende también puede tener problemas con la fístula futuro. Y otra, que visualice durante el proceso de punción, se rote la punción para evitar como complicaciones a largo plazo los aneurismas, que los aneurismas a su vez pueden producir estallamiento de la fístula. Entonces es muy importante la rotación de la venopunción, la distancia a tomar, bueno, pero ya eso son cosas que le competen al personal, pero el paciente debe de vigilar. También otra observación para los pacientes sobre los autocuidados de la fístula es no usar vestimenta muy apretada. Se recomienda no usarla tan apretada y tampoco se recomienda andar en algunos vehículos como las motos, que son bastante peligrosas y susceptibles a un traumatismo. Lógicamente tenemos diversos pacientes de diversas edades, algunos que dependen desde el punto de vista económico del transporte, ya sea en moto. Entonces es difícil, pero evitarlo en la mayoría de lo posible. Y también una fase que es el autocuidado, el cuidado que le brinda el paciente a ese exceso vascular tan valioso. Y nos estamos viendo en la sala. Nippon Products. Nipro, calidad japonesa.